Hola, soy Ricardo Barleta. Hoy vamos a ver la clase de resistencia al corte y deformabilidad de un macizo rocoso de Geotecnia 1 de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Ingeniería. Bueno, este apunte fue hecho en conjunto con el ingeniero Roberto Flores. Vamos a ver algunos aspectos de los macizos rocosos, como vemos en esta figura acá arriba a la izquierda. Vamos a ver las configuraciones que se nos pueden presentar. Vamos a ver también algunos aspectos de resistencia, resistencia al corte y tensiones normales, un dominio de rotura que se produce en un macizo rocoso, lo vamos a ver, entre lo que es una resistencia por discontinuidad y otra por roca intacta. Después vamos a ver aspectos de deformabilidad y algunos modelos de cómo se implementan en 3D involucrando aspectos de resistencia y de deformación. Un tema importante es la variación de la resistencia en función del grado de alteración. La resistencia a la compresión simple de la roca intacta varía dentro del mismo tipo de roca y hasta el mismo macizo con el grado de alteración. El gráfico de la derecha, muestra la variación para algunos macizos de la resistencia a la compresión simple con el grado de alteración. Notar, por ejemplo, que para una roca tipo granítica, la resistencia a la compresión simple varía de 280 megapascales, este valor, 280 megapascales, 2.800 kilos por centímetro cuadrado, es roca fresca, zona 1, y llega a 8 megapascales, que es completamente meteorizada, llegando a este punto muy bajo, zona 5. Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, la resistencia de la roca intacta y algunos perfiles de alteración típicos. Fíjense en las partes inferiores, como acá el granito, está en mejor estado, mientras que a medida que se alcanza el terreno natural, la zona está más meteorizada, con suelo residual. Lo mismo acá, ¿no? Con rocas ígneas intrusivas, donde se aprecia un mejor estado de la roca en la parte inferior, y a medida que avanzo o me elevo en el terreno y alcanzo el terreno, los suelos son residuales. Bueno, nuevamente podemos ver perfiles de alteración o de meteorización según diferentes autores: Love, Vargas, Sauer, Chandler, la Sociedad Inglesa Geológica, Deere y Patton. Pero en líneas generales siempre hay un suelo residual en la parte superior. Después hay algo que está completamente alterado, moderadamente alterado, algo alterado, y en algunos autores ponen roca inalterada, roca sana, que es la parte con mejor estado, ¿no?, de la roca. Bueno, acá se ven algunos perfiles de alteración o meteorización de suelos residuales en rocas sedimentarias, rocas ígneas y rocas metamórficas, pero siempre se aprecia la parte inferior en mejor estado, luego se va alterando algo y terminas siendo un suelo residual. Por supuesto, las características mecánicas, geomecánicas, son de mayor a menor, ¿no? Bueno, acá en esta figura podemos ver la relación entre el clima y los procesos de meteorización. Por ejemplo, podemos ver en abscisas la precipitación media anual y poder de alguna manera identificar el tipo de alteración química, física o físico-química, y en ordenadas las temperaturas medias anuales. De esa forma uno puede categorizar el tipo de alteración o meteorización que tienen las rocas. Ahora se analizará
el otro límite de resistencia de un macizo rocoso, el de una discontinuidad. Sabíamos de la expresión general por el criterio de Mohr-Coulomb que el tau es igual a la cohesión más la tensión normal por la tangente del ángulo de fricción interna. En una curva de resistencia intrínseca, la CRI, de una discontinuidad plana, lisa, con y sin material de relleno, tenemos la expresión de tau igual a sigma tangente de phi, lisa sin relleno, o tau c más sigma tangente de phi, lisa con relleno. Por el otro lado, el criterio de rotura de Patton, vamos a ver, para discontinuidades rugosas, con resistencia de pico y residual. Vamos a ver un proceso donde la tensión de corte sube con un ángulo más empinado. Ahora vamos a ver a qué se debe eso en un proceso de dilatancia y luego con la expresión de corte de asperezas. Vamos a pasar a ver esos temas. En caso de la resistencia de una discontinuidad, el modelo bilineal de Patton propuesto por él, ¿qué hizo? Agarró un bloque, lo construyó, lo modeló con una discontinuidad, como vemos, y una protuberancia con un ángulo de inclinación I. Le colocó una tensión normal, una tensión de corte y ensayó ese modelo. Según este modelo, la discontinuidad se comporta como el modelo esquematizado que vimos recién, con un diente de inclinación I, como dijimos. El comportamiento es diferente según se apliquen tensiones normales, sigma n sobre s, o sea, carga normal sobre la superficie, bajas o altas, o sea, las tensiones normales pueden ser pequeñas, bajas o grandes y altas, ¿no es cierto? En el primer caso, o sea, en este donde las tensiones normales son bajas, se representa el comportamiento de la discontinuidad con una tensión normal, sigma normal baja. En este caso, en el gráfico de la derecha, en este, se muestra la curva tensión de formación y con un comportamiento lineal para pequeños desplazamientos, tiene pequeños desplazamientos y es lineal, y cuando se supera la tensión de corte en un punto determinado, cuando esto sube y esta sección se achica, la parte superior se desplaza subiendo por la cara del diente, o sea, se rompe. Al ascenso del bloque sobre el diente se lo llama dilatancia, o sea, este ascenso de este bloque que antes estaba pegado en el otro bloque, al ascenso, o sea, esta distancia, se lo llama dilatancia, o sea que se dilató el suelo, o sea, aumentó su volumen. Cuando la cara inferior del bloque cuando la cara inferior del bloque superior llega al punto más alto del diente, se desliza sobre este, o sea, se desliza, pero ahora se requiere un menor esfuerzo. Ya no hay que empujar al bloque hacia arriba, o sea que llega a este punto y después baja la resistencia. En la curva de la derecha esto se manifiesta en una disminución de la tensión de corte, como vimos recién. Esta disminución está en la máxima, pero luego cuando se desliza y se rompe empieza a tener un valor residual. A la tensión de rotura máxima necesaria para generar el movimiento en ascenso se lo llama tensión de rotura pico, T sub P. A la tensión necesaria para desplazar al bloque superior para grandes desplazamientos relativos se lo llama tensión residual T sub R. De la curva tensión de formación tau X, tau de formación, o sea, esta curva, se obtienen dos puntos para la tensión normal sigma de ese ensayo, una tensión de corte de rotura de pico, tau de pico, y otra tensión de corte residual tau R. Estos dos puntos se llevan al plano tau sigma para definir las
curva de resistencia intrínseca pico y residual en el tramo dilatante. O sea que vamos a ver en este caso cómo sube la curva, llega a un punto que es el tramo dilatante, y luego al producirse la rotura o el corte de las asperezas, la resistencia al corte sigue incrementándose, pero no con la misma pendiente. En la figura inferior que vemos acá, se esquematiza el comportamiento de la discontinuidad para bajas tensiones normales, sigma, cuando se produce el efecto de dilatancia que ya hemos visto, o sea que el material aumenta su volumen, o sea, se levanta. Se debe tener presente lo dicho en transparencias anteriores respecto a que en el momento en el que se supera la resistencia al corte en un material friccional, la resultante R que vemos aquí, entre la fuerza normal y la tangencial, se inclina a un ángulo phi, ángulo de fricción interna, respecto a la normal a la superficie de deslizamiento, que es esta. En este caso, cuando la superficie de deslizamiento está inclinada un ángulo I respecto a la horizontal, o sea, este ángulo I, tal como se ve en la figura, la resultante se inclinará a un ángulo phi más I respecto de la vertical. O sea, si está la vertical, se va a inclinar el ángulo I, que es este, más el phi. Visto desde el exterior, respecto a la dirección vertical, normal a la dirección de la fuerza de corte, que es horizontal, la fuerza de corte es horizontal, ocurre que la resultante se inclina a un ángulo phi más I, o sea, se inclina este ángulo, siendo I la inclinación de la pendiente de la rugosidad, o sea, esta inclinación es representativa de la rugosidad que tiene esa discontinuidad. Y el ángulo de fricción interna del material, que lo tenemos como phi. En el tramo dilatante, entonces, la resistencia al corte pico presenta una curva de resistencia intrínseca que responde a la expresión tensión de corte pico igual a la tensión normal por la tangente del ángulo de fricción interna más el ángulo de inclinación de la rugosidad. O sea que esta expresión, si la vemos en el gráfico, termina siendo esta recta en el tramo dilatante. Superada la resistencia pico, o sea, cuando alcanza este sector o la resistencia pico, se produce un quiebre de la resistencia, termina siendo un poco menor. Si se imagina el bloque superior deslizando en dirección horizontal, por ejemplo este punto deslizando en dirección horizontal y ya pasada la pico, sobre la cresta del diente se comprenderá que la expresión de resistencia al corte residual será, ya no habrá más el ángulo I, sino que va a ser la tensión normal por la tangente del ángulo de fricción interna residual. Por lo tanto va a ir sobre esta recta, que es paralela a esta otra. Se explican así las dos curvas del gráfico inferior para presiones normales bajas, cuando puede ocurrir la dilatancia. Cuando se aumenta el valor, recordemos que había dos estados tensionales, los de valores tensiones normales bajas y tensiones normales altas. Cuando pasamos a este caso, donde se aumentan las tensiones normales, o sea, aumentamos la carga N y aumenta la tensión normal, resulta más fácil romper al diente en vez de subirlo. O sea, esto ya no podrá subir porque esta fuerza es importante y por lo tanto el diente podrá romperse. Entonces la rotura ya no tendrá una meseta como teníamos anteriormente, sino va a ser una rotura más rápida y va a descender con la rotura, con la atado residual como anteriormente nos pasaba. Se espera entonces un punto de tau pico que continúe en la dirección de la recta violeta de la pendiente tangente de phi más I, o sea, se espera este punto que alcance hasta este valor, hasta ahí, en el gráfico de la derecha abajo, como vimos recién, y la rotura se produce para una tensión de corte menor,
como la de la recta celeste. Ahora, en el gráfico de la curva de tensión de formación, después del primer tramo de carga, se produce la rotura y la disminución rápida de la resistencia a la residual. O sea, el pico lo tenemos acá y rápidamente alcanza la residual. La resistencia de pico tiene la siguiente expresión. El tau de pico va a ser igual ahora a una cohesión aparente más la tensión normal por la tangente del ángulo de fricción interna, con una cohesión C' que va a ser una cohesión aparente, que va a estar dada por la proyección de esta recta, y la vamos a obtener en la ordenada con C'. El modelo bilineal de Patton es muy didáctico, pero las discontinuidades no son tan regulares como la adoptada. No tenemos, fíjense, la naturaleza es lo que vemos acá. Hay ejemplos con muchas irregularidades, distintas pendientes. No tenemos un modelo idealizado como el de Patton. Las discontinuidades suelen tener ondulaciones y rugosidad de segundo orden. Por ejemplo, estas de primer orden, y las de segundo orden son las que se ven aquí. En estas condiciones, la rotura de los dientes va siendo secuencial. Para tensiones normales, las tau van creciendo progresivamente. O sea, que las primeras que se rompen son las más puntiagudas, después se rompen otras más suaves. O sea, no es un proceso que se dé al instante todo igual, sino que es progresivo. El modelo bilineal de Patton se transforma en una curva continua como la esquematizada en la figura inferior. O sea, no tenemos una rotura como vimos recién indicada por Patton, con este quiebre, con un ascendente phi más i y con una pendiente c más sigma tangente de phi, sino se va a producir este efecto que se van a ir rompiendo los dientes a medida que se produce la forma progresiva de la misma. El modelo Patton no es de aplicación directa en resolución de problemas. Vamos a ver ahora resistencia al corte en una discontinuidad rugosa, propuesto por Barton. El tau es igual a la tensión normal por la tangente de el ángulo de fricción interna más un JRC logaritmo en base 10 de una tensión sigma J dividido una tensión normal. Vamos a ver qué son cada uno de estos términos. JRC es un coeficiente de rugosidad de la discontinuidad. Sigma J, o sea que este es un coeficiente de rugosidad. Sigma J es la resistencia a la compresión simple del material próximo a la discontinuidad. Este parámetro sigma J. El término JRC, logaritmo en base 10 de sigma J sobre sigma, es equivalente al I de Patton, o sea, el ángulo de la discontinuidad de Patton, que es variable con sigma J y con sigma. Cuando sigma tiende a sigma J, este valor se hace 1, por lo cual el JRC logaritmo en base 10 de sigma J sobre sigma es igual a 0, a lo que termina siendo esta expresión sigma igual a, tau igual a sigma tangente de phi. Este valor se anula. Volvemos a repetir, cuando la tensión normal sigma se acerca a la resistencia a la compresión simple del material, desaparece el efecto de la rugosidad, lo cual es lógico. Cuando JRC es igual a 0, el término JRC logaritmo en base 10 de sigma J sobre sigma es igual a 0, termina siendo que el tau es igual al sigma tangente de phi. O sea, cuando el coeficiente de rugosidad JRC tiende a 0, se hace a 0, y por lo tanto la discontinuidad es lisa, la expresión de resistencia al corte coincide con la expresión de Mohr-Coulomb. O sea, tau es igual a sigma tangente de phi, en este caso sin la cohesión. Acá podemos ver el factor JRC, el coeficiente de rugosidad de la discontinuidad, que cuando es plana tiene un valor de 0 a 2 y cuando es
rugosa, con una escala de 10, de 1 a 10, termina siendo de 18 a 20. O sea, a mayor rugosidad, el factor JRC aumenta. Esto se tiene que medir en una escala como la indicada aquí abajo. Bueno, acá vamos a ver la expresión de Barton, o sea, la resistencia al corte en una discontinuidad rugosa limpia con distintos factores de JRC. Rugosa, suave y plana. Notamos que esto tiene una misma escala en vertical para iguales tensiones normales y apreciamos primero un JRC de 5, de 10 y de 20. A medida que la superficie se hace más rugosa, notamos que los valores del corte son mayores, lo cual es lógico. En este gráfico podemos ver la resistencia en una discontinuidad limpia, de acuerdo al criterio de Barton, con distintos valores de JRC, 5, 10, 15 y 20, distintas tensiones normales en las abscisas, en toneladas por metro cuadrado, y distintas tensiones de corte en toneladas por metro cuadrado. Podemos apreciar que los valores con JRC de 20 son mayores a los de 5, pero una vez aumentadas las tensiones de cortes, los valores terminan confluyendo en un único punto de tensión de corte, lo cual es lógico con la teoría vista. Pasemos a ver ahora la resistencia al corte en una discontinuidad rugosa con relleno. Según la Dancy, tenemos para presiones bajas, normales, sigma, y para presiones altas. Notemos que la expresión del tau de corte es similar a la expresión de Mohr-Coulomb, sigma tangente de phi más i, en este caso el criterio de Patton, y más alguna cohesión. Pero ¿qué son los términos que estamos viendo aquí? Veamos. Cu phi u son parámetros resistentes del relleno, o sea, la cohesión y la fricción interna del relleno, y es la rugosidad variable entre los límites 0 y I sub 0. Y veamos, para espesor del relleno T igual 0, el I es igual a I sub 0. O sea, cuando el espesor del relleno es igual a 0, acá tiene un espesor, acá no lo tiene, el I es igual al I sub 0. Para espesor de relleno T igual a 1,5 de la amplitud, el I es igual a 0. O sea que esto se amplía tanto que no hay efecto de la rugosidad, siendo A amplitud de ondulación. Entonces, la tangente de I es igual, esta tangente de I es igual a un coeficiente m por la tangente de I sub 0, con m factor empírico que varía entre 0 y 1 según la siguiente expresión: 1 menos 2t sobre 3a al cuadrado. En este caso, t es el espesor y a, t es el espesor y a es la amplitud. En el caso de presiones altas, el tau de corte es igual a m, el mismo factor anterior, por la tensión, la resistencia de la discontinuidad, en este caso vacía, menos la tensión de corte en el relleno, más la tensión de corte en el relleno. En este caso, la resistencia al corte en el relleno está dada por la cohesión más sigma tangente de phi, que es la de expresión de Coulomb. Habiendo analizado las curvas de resistencia intrínseca de la roca intacta y de la discontinuidad, volvemos ahora sobre una curva intermedia, o sea, la del macizo rocoso. Hooke y Brown desarrollaron la siguiente expresión
que, como se recordará, para valores específicos de M y S es también de aplicación para la roca intacta. Ahora vamos a ver cuándo tenemos valores que responden a una roca intacta. La expresión es sigma 1 igual a sigma 3 más una multiplicación que involucra un factor m, el q sub u, sigma 3 más s q sub u al cuadrado, todo a raíz cuadrada. ¿Qué son cada uno? Sigma 1 y sigma 3 son tensiones principales mayor y menor en rotura. Q sub u es la resistencia a la compresión simple de la roca intacta. Y M y S son parámetros que dependen del tipo de roca y del grado de fracturación, obtenidos a partir del sistema de clasificación de macizos rocosos. Entonces dijimos, los valores de M y S están en esta tabla. Hay distintos valores de M y S que se aplican para Hooke y Brown y se obtienen a partir del tipo de roca. El tipo de roca está en la parte superior, calificado, y de los sistemas de clasificación de macizos rocosos, que lo tenemos en este otro sector. ¿Cuáles son los sistemas de clasificación ya vistos en las primeras clases? El RMR y el Q. Entonces, por ejemplo, para roca intacta tenemos estos primeros valores, que son los valores más altos de M y S, y a medida que va bajando la calidad del macizo, por ejemplo, muy pobre calidad del macizo rocoso, los valores de M y S bajan drásticamente y eso hace condicionar entre los límites de roca del macizo rocoso en discontinuidad y macizo rocoso para roca intacta. En cuanto a la estimación de la resistencia al macizo rocoso a partir del GSI, ahora vamos a ver, el GSI, recordemos que es el índice de resistencia geológica. Se emplea el uso de un software, un programa denominado RockLab del Rock Science, en el cual uno pone los valores del GSI y puede determinar la curva de resistencia intrínseca del macizo rocoso. Acá podemos ver una pantalla con los resultados en el cual podemos ver, de acuerdo a los distintos criterios, por ejemplo Moore-Coulomb, Hooke y Brown, las distintas curvas de acuerdo al método empleado. Acá podemos ver la pantalla de ingreso de datos, en este caso la resistencia a la compresión simple. Vemos el tipo de roca, el ejemplo que pone como posible dato de ingreso y los valores de resistencia a la compresión simple. Otra pantalla de ingreso de datos a través del GSI. Recuerden que acá poníamos la condición de la superficie, que era muy buena, moderada, pobre, muy pobre. Y acá poníamos si era roca intacta o muy laminada, ¿no? O muy fracturada o desintegrada en este otro caso. Van de los valores de 100 a 0. Con este valor uno le pone el valor, supongamos que el GSI es 50, y con ese valor puede sacar un dato de ingreso para cálculo de resistencia del macizo rocoso. Acá tenemos la pantalla de ingreso de datos con el valor de MI. Aquí tenemos una pantalla de ingreso de datos con el factor de disturbación D, función de la calidad de los trabajos de excavación. Por ejemplo, puede ser excavaciones con tuneleras o con voladuras. Entonces el factor de disturbación va a cambiar porque va a tener incidencia en el cálculo. Imaginemos que una voladura puede alterar el macizo rocoso y bajarle la calidad, mientras que una excavación artificial, por ejemplo una tuneladora, va a ser mucho más dañina, menos dañina. Una vez incorporado todos los datos, se pueden ya pasar a la pantalla de resultados, donde se brindan los parámetros para el envolvente de Hooke y Brown y la del criterio Moore-Coulomb. La de Hooke y Brown es esta y la de Moore-Coulomb es una recta, ¿no? En este
trabajo, en este artículo que se acompaña, muestra la evolución permanente que han tenido las distintas expresiones de resistencia al corte en un macizo rocoso en los últimos años. Se lo deja como bibliografía. Acá se muestra la evolución de las fórmulas de aplicación. Más fórmulas de aplicación, notamos la amplitud y la bibliografía que es muy grande y muy importante para la determinación de la resistencia al corte en macizo rocoso. Tanto del método de los parámetros M y S como el de GSI permiten definir parámetros de la curva de resistencia intrínseca del macizo rocoso y hasta ajustar valores de Seyfie de la teoría de Mohr-Coulomb, que es extensamente difundida entre los suelos y por lo tanto disponible para la resolución de la mayor parte de los problemas de geotecnia. También debe tenerse presente que en estos parámetros se considera una combinación de la resistencia de la roca intacta y de las discontinuidades, que es asignada a la totalidad del macizo rocoso. Sin embargo, se debe ser prudente en la utilización de estos parámetros. Es evidente que uno tiene que no recurrir a la aplicación de fórmulas por sí solas, sino hay que tener un criterio. Es decir, no pueden resolverse todos los problemas de mecánica de rocas mediante el uso indiscriminado de estos parámetros. En estos casos hay que saber en cada caso qué aplicar y cómo hacerlo. Por ejemplo, veamos acá dos figuras, esta y esta otra. Por ejemplo, la resolución de un problema de estabilidad de taludes como el de la fotografía y el esquema de abajo debe hacerse con la simulación de la geometría real y la resistencia de la discontinuidad. Está claro que en este caso la falla ocurrirá por la discontinuidad. No va a ocurrir por roca intacta, porque acá tenemos una discontinuidad en estos dos casos, que va a ser la de menor resistencia. No le podríamos poner la resistencia del macizo rocoso como roca intacta, porque estaríamos sobreestimando la resistencia. Eso sería muy desfavorable. Y entonces está claro que en este caso la falla ocurrirá por la discontinuidad y la resistencia que se debe considerar al evaluar el equilibrio deberá ser el de la discontinuidad, no de la roca intacta. Ni menos aún, tampoco el de una resistencia intermedia a un macizo rocoso. Tenemos que recurrir siempre a el más bajo, en este caso el de una discontinuidad. Pasemos ahora a estimar el módulo de deformación de un macizo rocoso. ¿Para qué? Para poder evaluar la deformabilidad del mismo. Como notamos acá, hay varias fórmulas de distintos autores, Serafini y Pereira, una muy conocida, Bienasque, Barton, Hook, varios autores. Tienen en cuenta en qué está en función el módulo de formación del macizo rocoso, del RMR, clasificación, recuerdan la clasificación por RMR, también tenemos en función del Q de Barton, o sea, hay distintos autores con distintas fórmulas donde estiman estos módulos de formación del macizo rocoso. Acá tenemos las variables. Las fórmulas anteriormente vistas, haciendo sus ecuaciones, desarrollando sus ecuaciones, por ejemplo, en función del GSI y el módulo de deformabilidad en gigapascales, se han representado y tenemos una variedad importante de valores. Una que se aplica bien es la de Serafini y Pereira. Un factor importante para la estimación de la deformabilidad del macizo rocoso son la distribución del bulbo de presiones debajo de una fundación. O sea, tenemos una obra que está apoyada sobre un macizo rocoso y el bulbo de presión de la fundación directa
según la inclinación alfa respecto de la vertical de la estratificación. Por ejemplo, acá tenemos la inclinación es alfa 90 grados respecto al eje vertical. Acá la tenemos de 69 grados, acá de 45, acá de 20 y acá de 0, ¿no? O sea, vemos la influencia de la estratificación respecto al bulbo de tensiones. El bulbo de tensiones refleja el estado tensional y por lo tanto la deformabilidad del macizo rocoso. Cada uno de estos estados tensionales, con algunas asimetrías, pueden provocar deformaciones diferentes según esos ejes. ¿Cómo hacemos para estimar la deformación de un macizo rocoso? Bueno, conociendo el estado tensional en un punto o una tensión media en un sector determinado donde se aplica la obra, puedo obtener una deformación específica. O sea, si tenemos el módulo de deformación de nuestro macizo rocoso dado por esta pendiente, conocemos la tensión aplicada, podemos determinar la deformación específica. La deformación específica sabemos que es una diferencia entre la longitud que se tiene finalmente versus la inicial respecto a la inicial. Entonces, podemos saber, sabiendo la longitud L0, donde tenemos esa tensión representativa, se puede estimar la deformación en régimen elástico de esta fórmula. Recordemos que si ya pasamos a un estado elastoplástico o un estado plástico, ya esa condición no será posible. Para analizar un macizo rocoso y una obra y ver las deformaciones, al ser muy complejo, porque imagínense, en cada punto de estas celdas puede llegar a cambiar el estado de deformación o el módulo de deformación de mi macizo. Entonces para eso se recurren a modelos tridimensionales, donde se puede calcular el estado tensional y las deformaciones, conociendo sus dimensiones y los parámetros geotécnicos característicos como peso unitario, cohesión, ángulo de fricción interna, módulo de deformación, coeficiente de Poisson, etc. Y en la gráfica notamos las deformaciones en un túnel. Para determinar la deformabilidad de un macizo rocoso se puede recurrir a ensayos estáticos de superficie plana, como de placa, gatos planos y ensayos de cable. Y también tenemos cilíndrico, que pueden ser con dilatómetro o en galería. La integración de los cálculos teóricos con las mediciones directas mediante ensayos y el posterior control in situ durante la obra mediante la ocultación de la misma permitirán controlar el comportamiento real de la obra. O sea, que si yo hago una medición in situ, luego la introduzco en un modelo, el modelo me da un valor determinado, yo luego con la ocultación, el seguimiento en obra, puedo validar o no los valores medidos. Y en todo caso, si no son los que yo adopté, ajustarlos para cerrar el valor final de mi módulo de deformación. Veamos ahora un ejemplo donde me tocó participar en la presa Agua del Toro de piezometría y drenaje en margen izquierda. Esta es la ubicación general de la presa en arco, en hormigón, fundada en roca, en un macizo rocoso, con piezómetros ubicados aguas abajo de la presa. La fundación en roca tenía un detalle geológico con todas las fallas ubicadas en planta para caracterizar el macizo rocoso. Se efectúa una representación de la disposición y frecuencia de las discontinuidades del macizo rocoso en su fundación
sobre la base de información obtenida en la etapa de obra. También se contaban con lecturas de piezómetros en el nivel de restitución y en el nivel de embalse. Este es el nivel de embalse y este es el nivel de la restitución. Este es un corte de la presa con su red de escurrimiento, una sección que fue tratada en la fundación con inyecciones y la ubicación de los piezómetros aguas abajo. Acá se ve los vectores de velocidad, donde en esta zona hay aumento de velocidades porque se concentran las líneas de corriente y el escurrimiento hacia aguas abajo en la restitución. Para la evaluación de la estabilidad al levantamiento se adoptó la fórmula de Barton para discontinuidades rugosas sin relleno, con tau igual a sigma tangente de phi más JRC, logaritmo de sigma j dividido sigma. Esta es la expresión de Barton con las variables. Y finalmente se calculó la seguridad al levantamiento aguas abajo en el pie de la presa, una vez en dos instancias, antes de la colocación de los piezómetros y posterior a la colocación de los piezómetros, y con el incorporando sin incorporar el efecto de resistencia al corte e incorporando el efecto de resistencia al corte. En los dos casos se aprecian que los factores de seguridad son todos mayores a 1 y en el caso de tener la comparación sin evaluar la resistencia al corte del levantamiento aguas abajo de la presa, sin considerar ese efecto de corte, el valor se incrementó de 1,37 a 1,6, o sea, pasó a ser una instancia muy positiva porque aumentó el coeficiente de seguridad en forma sustancial al bajar las presiones neutras aguas abajo de la presa. Considerando el efecto de corte, como dijimos por Barton, aumenta significativamente porque aumenta la resistencia al corte y en el caso de luego de haber colocado los piezómetros aumenta aún más a 4,15. La conclusión fue que aún sin considerar los efectos de corte, el factor de seguridad se lo consideró admisible y aceptable, con 1,6 mayor a 1,5. Bueno, finalmente llegamos a la bibliografía y acá pueden ver toda la información bibliográfica que se utilizó para la elaboración del informe. Bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase. Hasta luego.